Gloria a Dios, que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Lo voy a estar invitando a que abran sus Biblias en San Mateo, capítulo 14, versículo 22. San Mateo 14, versículo 22. Y dice por título: Jesús anda sobre el mar. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Hasta ahí nada más, hermanos, pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Dice en el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Gloria a Dios. Cuenta la palabra del Señor en esta historia, que dice que el Señor Jesús estaba despidiendo, amén, a la multitud. Y mientras esto acontecía, amén, les dijo a sus discípulos que vayan ellos yendo en la barca al otro lado de la ribera, amén. Los mandó que fueran solos a la barca, hacia el otro lado, que ella los alcanzaría más tarde. Entonces dice que pasada, amén, la hora, los discípulos dicen que estaban en la barca, que estaba en medio del mar. Pero esta vez se encontraban solos. Amén. Gloria a Dios. Durante la vida de nosotros como cristianos va a llegar un momento, que eso es para todos. Amén. Un momento en el que vamos a quedar solos. Tanto como le pasó al Señor Jesús, como le pasó a sus discípulos. Amén. ¿Por qué? Porque vio que muchas veces cuando una persona está en multitud es más valiente, tiene más coraje, le quita el miedo. Porque si todos lo hacen, entonces yo también, y lo hacemos, bueno, ya somos 5, ya somos 10. Y cuanta más gente hay, menos temor sientes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando más gente hay que hace lo mismo, menos vergüenza sientes. Pero cuando la gente no está, cuando las personas se hayan ido, ahí es cuando empieza a verse la voluntad del cristiano. Si está convertido o no está convertida. Amén. Porque muchas personas son valientes, son espirituales, tienen unción, se lo ve saltar, girar, brincar cuando está llena la iglesia. Pero cuando en la iglesia hay pocas personas, ¿está la misma unción en tu vida? ¿Sientes el mismo fuego? ¿Sientes el Espíritu Santo? Y si no es así, entonces es porque algo está pasando. Amén, amén. Porque cuando yo vengo a la casa del Señor, tengo que venir yo preparado a buscar de Dios, yo preparada a buscar de Dios. Amén. No llevarme, bueno, hoy si hay 15 hermanos en la iglesia, los 15 nos vamos a gozar. Pero si somos 2 nada más, bueno, entonces no. No, esto no funciona así. Yo tengo que tener el mismo gozo si hay 20 o si hay una sola más alma en la iglesia. Porque yo no tengo que venir ni por el hombre ni por la mujer, tengo que venir a buscar de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Entonces pasaba en este momento en que, claro, el Señor Jesús le predicaba a una multitud enorme. Lo que hemos leído en la historia, amén, de los panes y los peces. Era una multitud, dice que más, sin contar niños ni mujeres, contando hombres nada más, era muchísimo. Pero en este momento, cuando toda la multitud se fue y solamente quedaron los discípulos de más de 5,000, quedaron 12. Una gran diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora aquí se tenía que ver la voluntad y el fruto de esos 12. Porque, hermanos, va a haber momentos en que la iglesia va a estar llena. Mismo pasó en este lugar, amén, donde no había sillas para sentarlos a todos, donde no había espacio para danzar, donde no podíamos girar, acaso podíamos aplaudir y nos gozábamos por las almas. Pero también llegó un momento en el que solamente estuvimos aquí los obreros y los pastores y nadie más. Llegó un momento durante la pandemia que lo único que estaban era la persona que iba a traer la meditación y los pastores y la cámara para llevar un mensaje a los demás que estaban en sus casas, porque no podíamos hacer culto. Pero todos aquellos que estábamos aquí teníamos con la responsabilidad de enviar palabras, sabíamos que teníamos que predicar, que teníamos que hablar, que teníamos que anunciar el reino de Dios, ahora estando solo y frente a una cámara. Amén, gloria a Dios. Porque no es la multitud, sino es lo que yo soy cuando estoy a solas con Dios. Cualquiera puede ser espiritual cuando hay mucha gente, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque eso no es el Espíritu Santo, muchas veces es la emoción. Amén, gloria a Dios. Y muchas veces eso ha llegado hasta la propia iglesia, que la iglesia se goza, que la iglesia alaba, canta, que se siente el fuego. Prácticamente ya el fuego lo vemos arriba de las cabezas de los hermanos. Pero ¿qué pasa cuando termina el culto y nos vamos a la casa? Porque si el fuego del Espíritu Santo, esa llama no se puede apagar. Amén, amén. Nos tiene que acompañar cuando vamos a casa. Nos tiene que acompañar cuando vamos al trabajo. Nos tienes que acompañar a todos lados. Porque si el Espíritu Santo es el fuego de Él, entonces esa llama no se apaga con nada. Amén, gloria a Dios. Pero muchas veces llega la misma emoción a la iglesia. ¿Y cuándo yo voy a saber si es Espíritu Santo o es emoción? Es si tú lo sientes cuando te vas a tu casa. Si tú vienes a la iglesia y tú dices yo me gozo, yo me alegro y termina el culto y ya todo cambia, ya estás de mal humor, se te cambia el ánimo, ya te sientes triste, ya estás enojado, bueno, entonces eso no era Espíritu Santo en la iglesia. Esa era emoción porque la alabanza era linda, porque la adoración te tocó de alguna manera, porque la prédica te llegó, pero no era Espíritu Santo. Porque si lo fuera te hubiera acompañado todo el camino. Pero si yo salgo de la iglesia y no sigo igual y automáticamente me cambia el humor, las ganas, todo, entonces empieza a reflexionar, iglesia. Empecemos. Amén. ¿Qué es lo que sentimos realmente cuando estamos en la casa del Señor? ¿Es el Espíritu de Dios el que estoy sintiendo? ¿O es solamente emoción? 2 horas que estoy en la iglesia y después ya está. Hasta que vuelva de vuelta el fin de semana y vuelvo a sentir el gozo de Dios. Estos discípulos habían estado compartiendo con Jesús y mucha gente. Y claro, en la multitud uno siente ganas de hacer cosas, ¿vio? Cuando quiere hacer algo y muchos dicen, sí, lo hagamos. Se siente la energía. Pero ¿qué pasa cuando somos pocos? ¿Qué pasa cuando hay menos? ¿Seguimos teniendo el mismo deseo de danzar? ¿El mismo deseo de predicar? ¿El mismo deseo de alabar? ¿El mismo deseo de adorar? ¿O de repente, sí son poquitos, no importa si me equivoco? Nunca hay que olvidarse que para Dios no es cantidad, es calidad. Amén, gloria a No Dios. sirve a una iglesia llena, pero muerta. No sirve que todos aquí demos vueltitas, saltemos, cantemos, pero que cuando venga Dios ninguno nos vayamos con Él. Sirve mejor unos 5, pero seguros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén.
Y dice que entonces Jesús le dijo, vayan ustedes y adelántense en la barca. Y fueron los discípulos en la barca. Ya no estaba la multitud y ya no estaba Jesús. Jesús ya les había enseñado a ellos todo. Ahora quedaban ellos cómo implementaban lo que Jesús les había enseñado. Porque acá en la iglesia, cuando nosotros venimos, aprendemos herramientas para sobrellevar las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para sobrellevar las tentaciones. Todo eso lo aprendemos. Ahora, en el momento que nosotros nos toca una prueba, una tentación, ahí es cuando tenemos que utilizar las herramientas aprendidas por la palabra y en la iglesia. Amén. Amén. Dice que entonces ellos estaban en la barca y dice en el 25, mas a la cuarta vigilia de noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando los discípulos estaban solos en la barca, dice que vieron, amén, algo sobre el mar andar y dijeron un fantasma y se asustaron. Y Jesús tuvo que explicarles que era Él. Pero muy diferente hubiera sido si ellos hubieran quedado sin temor. Si hubieran visto que algo acontecía y hubieran hablado a Dios, si hubieran orado, lo hubieran reprendido. No, ellos automáticamente al verse solos en la barca se asustaron. Y muchas veces lo mismo para nuestras vidas, hermanos. Va a llegar un momento en el que todo cristiano tiene que quedar solo, tiene que quedar sola, sin amigos, sin familia, sin iglesia, sin nada, porque el Señor te tiene que probar, porque el Señor tiene que venir a buscar fruto. Tanto lo decía la prédica del sábado de la pastora, la higuera estéril, que buscaba, amén, que haya fruto en la higuera, y tanto tiempo había pasado y la higuera no daba fruto. Bueno, es lo mismo para nosotros. En algún momento el Señor Jesús tiene que ver tu fruto, iglesia. Y eso lo va a ver cuando tú estés a solas con Él. Amén. Cuando no te quede nadie. Cuando tu familia ya no esté. Cuando los hermanos de la iglesia no estén. Cuando todos no estén y estés tú solo con tu problema. Ahí es cuando Dios va a ver qué clase de hijo o hija eres. Si eres llamado o eres escogido por Dios. Porque el pastor no te puede solucionar todo. La pastora no te puede solucionar todo, el diácono, la obrera, el hermano de la iglesia. Todos te podemos aconsejar, pero la decisión siempre va a ser tuya. La misma palabra lo dice, que ella nos habla, nos aconseja, nos guía, pero a fin de cuentas quien toma la decisión de hacer lo correcto, seguirle a Dios, somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué clase de persona, qué clase de decisiones estás tomando a la hora de dar cuenta? Porque hay cosas que son personales, amén. Amén. Que lo que estamos al frente podemos orar por ti, podemos hablarte, aconsejarte, pero a fin de cuentas, cuando uno tiene que tomar la decisión, tiene que tomarla solo. Tiene que tomarla solo. Si debo dejar algo, si debo traer algo, si debo aferrarme a algo, si debo dejar ir, si debo hacer esto, si debo construir, te podemos aconsejar, pero la respuesta la tienes tú en oración con Dios. No puede bajar un ángel del cielo y decirte haz esto. No, porque el Señor dice que nos da libre albedrío para elegir cómo queremos tomar nuestra vida, cómo queremos seguir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Acá el Señor Jesús dejó a sus discípulos solos para que ellos estén en medio del mar. Muchas veces, hermanos, vamos a estar nosotros solos en una barca en medio del mar. Y tú vas a tener que elegir qué hacer. ¿Me quedo aquí y dejo que la barca siga las olas del mar? ¿Me pongo a remar para encontrar tierra? ¿O me doy por vencido y me tiro para ahogarme en las aguas? Pero eso solamente lo puedes hacer tú. La respuesta la vas a tener tú. Pero hay de nosotros, amén,
Por eso el Señor nos enseña. Decía, mi pueblo perece por falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando uno va a tomar una decisión, cuando más lee la Biblia, más preparado está. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno tiene una tentación, cuando más presta atención en la iglesia, más preparado está. Porque Dios no te manda a luchar sin nada, sin armadura, sin nada. No, ¿qué dice la palabra del Señor? Que Él nos dio nuestra espada, que es ¿qué? La palabra de Dios. Que Él nos da la armadura, que es la fe. Él no te manda solo, no, Él te da cosas para luchar. Pero ahora queda en nosotros si las queremos usar o no. Si nos queremos dar por vencidos o no. Hay mucha gente que se dio por vencida en el camino. Porque fue muy difícil tomar decisiones para seguir a Dios. Porque no es fácil dejar a la familia y poner primeramente a Dios. No es fácil quitar nuestros sueños y que sean los sueños de Dios lo que se hagan en nuestra vida. Porque no es fácil renunciar a nuestros propósitos y decir, Señor, dame el tuyo. Porque no es fácil decir, yo me niego a mí misma. Y que sean mis caminos los caminos de Dios, hermano, no es fácil. Por eso mucha gente ha decidido saltar de la barca y ahogarse en el mar. Y ahí andan por el mundo sabiendo a dónde van a ir cuando mueran. Pero es mucho mejor, dice la palabra de Dios, saltar al mar y ahogarse que quedarse sentadito en la barca y no ponerse a remar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice en el 27, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tené ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuenta la palabra del Señor que después Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. A lo que el Señor Jesús le dijo, ven. Entonces dice que Pedro bajó de la barca y empezó a caminar. Pero empezando a ver el mar moverse, los vientos, dice que tuvo miedo. Se olvidó de la fe y empezó a hundirse. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Saben cuántas personas dejan la iglesia? Porque cuando están bajan de la barca y empiezan a caminar por el camino, empieza a subir el agua. ¿Y a qué me refiero con subir el agua? Cuando empiezan los problemas, cuando la familia ya no te quiere hablar, cuando no puedes ir a algún lado, cuando empieza la escasez, cuando empiezas a rechazar propuestas y empieza el agua a subir. Porque tú dices, todo esto es demasiado para mí. ¿Cómo voy a hacer yo sola sin mi familia? No puedo. Siempre hice todo con mi mamá. Siempre hice todo con mi papá. No, mis hijos yo los pongo primero. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ¿quién tiene que estar primero ante todo? Dios. Dice que aún antes que los hijos, dice que Dios tiene que ir primero, porque Él tiene que ser el centro y la cabeza de todo. Porque si no le amas a Dios, tú como cabeza del hogar, tú como mamá, tú como papá, entonces ¿quién vas a poner a tus hijos cuando corran peligro? Y muchas personas al pensar todo esto y ahí vivirlo, empiezan después a ver el agua subir. Y dicen, no, yo sola no puedo, yo solo no puedo. Pero, ¿sabes qué? Ahí se equivocan. Porque no están solos, porque no están solas. Jesús está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hágale fuerte las palmas. ¿Qué es eso que te está impidiendo caminar sobre las aguas? ¿Qué es eso que está frenando que camines directamente al Señor Jesús?
Porque Pedro, en vez de tener la mirada solamente en Jesús y caminar derecho, él empezó a ver todo alrededor. Y una vez, iglesia, que empiezas a ver todo alrededor, una vez que empiezas a escuchar alrededor, una vez que empiezas a mirar para atrás, entonces dice la palabra del Señor que no eres digno y te empiezas a hundir. Porque un cristiano dice que siempre tiene que caminar para adelante, sin mirar ni a los costados ni para atrás, adelante. Porque si tú vas caminando y empiezas a mirar para acá, te das cuenta lo que te dicen de vos acá. Miras para allá y te escuchas los consejos que te dan. Mira para atrás y empiezas a ver lo que has perdido por Dios. Pero te estás perdiendo las bendiciones de lo que Dios te puede regalar. ¿Y cuántas veces nos perdemos la bendición de Dios por no querer soltar? Amén. Nos aferramos tanto a lo que tenemos y Dios nos quiere dar algo mucho mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Aquí Pedro tomó la decisión de bajar de la barca y ir a Cristo. ¿Y cuántos de nosotros estamos aún peor que Pedro? Porque ni siquiera nos animamos a bajar de la barca. Por lo menos Pedro bajó de la barca. Se hundió, es verdad, pero lo intentó, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces nosotros no nos bajamos. Así como dice una canción, porque tenemos miedo de mojarnos los pies. Porque la barca es un lugar seguro. Y preferimos andar nadando a la deriva que bajar y mojarnos los pies para caminar por las aguas con Cristo. Es tiempo, hermanos, de que decidas qué vas a hacer. O le sirves o no le sirves. ¿Le servimos a Dios o no le servimos a Dios? ¿Cambiamos o no cambiamos? Porque la vida es corta y nos podemos morir en cualquier momento. Y no sirve que estemos tanto tiempo en la iglesia, que nos cuidemos de tantas cosas y al final no vayamos al cielo. Para eso gozamos la vida en la tierra y después, bueno, nos vamos por aquí en el infierno, bueno, y nos vamos solitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, es tiempo que decidas, ¿te quedas en la barca o te mojas los pies? Y dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando Pedro bajó y fue y caminó sobre las aguas porque pudo. Pero dice que la duda entró, tuvo miedo y se empezó a hundir. Jesús lo rescató. ¿Pero qué le dijo? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué te desviaste? ¿Por qué tuviste miedo? Si sabías que era yo quien te estaba esperando abajo de la barca. Hoy dice el Señor en esta noche, ¿por qué tienes miedo? Si yo te dije que caminaras, camina. Si yo te dije que te bajaras y caminas, ¿por qué dudas? Dice la palabra del Señor. Y te dice el Señor hoy en esta noche, ¿por qué estás dudando del llamado que te di? ¿Por qué estás dudando del propósito que te di? Si no te lo dio el hombre, te lo di yo, dice el Señor. Aquí el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? Si tú sabes que el Señor te dio el llamado, ¿por qué tienes miedo de cumplirlo? ¿Acaso no crees que Él te va a dar la fuerza para soportar lo que venga? ¿Acaso no crees que Él es quien te va a ayudar a cumplirlo? Él no te deja solo, Él no te deja sola. Pero somos nosotros quien queremos abandonar a mitad de camino porque tenemos miedo de lo que nos puede pasar. Tenemos miedo de quién nos puede dejar de hablar. Tenemos miedo de lo que van a decir de nosotros. Y ahí es cuando nos empezamos a hundir. No, iglesia, dice el Señor, pon la mirada en mí y camina sobre las aguas. Amén.
Y dice, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. De todos los discípulos, de los 12, uno solo, que fue Pedro, se bajó de la barca y confió en Jesús. Y los otros 11, dice que cuando ellos subieron a la barca, dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Cuando Pedro ya subió, ya estaba todo mojado, subió a la barca con el Señor Jesús, recién los 11 dijeron, es el Hijo de Dios. Pero Pedro no, él fue, se bajó y se mojó. Y muchas veces los hijos de Dios no quieren ensuciarse las manos. Quieren ir piensan que ya estamos en el cielo, caminando por calles de oro, por mar de cristal. El Señor no nos trajo a comodidad. Él nos trajo, amén, a andar por caminos difíciles de espinas, buscando rosas que salvar para el Cristo. No esperes que el camino de Dios sea fácil. No esperes que las decisiones que tengas que tomar sean fáciles. No esperes que no te duela tener que dejar. No esperes que no te duela perdonar. No esperes que no duela, porque te va a doler y mucho. Pero ahí es cuando se ve quién realmente está dando fruto, quién dice, no, a pesar del dolor, yo sigo. Me va a doler lo que me tenga que doler, pero yo de aquí no me voy. Yo a Dios no lo dejo, yo a Jesús le sigo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Porque ser cristiano es eso, hermano y hermana. Seguir a Cristo con el dolor, con el nudo en la garganta, con el corazón roto, con las alas partidas, pero caminar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Te vas a quedar en la barca o te vas a mojar los pies? Y si ya te estás hundiendo y ves el agua subiendo, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el mar te ahogue? ¿O vas a empezar a pedir auxilio como hizo Pedro? Le dijo, Señor, sálvame. Porque hasta que el agua no te cubra toda la cabeza, puedes gritar, Señor, sálvame, y Él te va a salvar. Pero eso depende de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ponte de pie hoy en esta noche. Él nos ha enseñado mucho. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Que podamos, amén, seguir con el Señor firmes. Que podamos, amén, adorarle, alabarle. Vamos a cerrar nuestros ojos, amén, de que la pastora hace una adoración. Gloria a Dios. En que la pastora hace una adoración, vamos a cerrar nuestros ojos y a reflexionar, amén. Cada uno sabe cómo se encuentra en la presencia del Señor. Cada uno sabe, amén, si tiene miedo de bajarse de la barca, si tiene miedo de mojarse los pies, si ya se bajó pero se está hundiendo y necesita que el Señor lo salve. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu amor.